Durante la Segunda Guerra Mundial, hubo muchas máquinas creadas para dominar los cielos, pero pocas como el P-38 Lightning, su silueta de doble cola. Su potencia implacable y su capacidad para sobrevivir en los escenarios más extremos lo convirtieron no solo en una herramienta de guerra, sino en un ícono de innovación y coraje. Detrás de cada misión había historias humanas que enfrentaban la física, el miedo y lo desconocido. Desde pilotos que escaparon de lo imposible, hasta ingenieros que desafiaron límites aerodinámicos y estratégicos, este avión no solo volaba, hacía historia. Suscríbete al canal y quédate hasta el final para vivir la travesía completa del P-38 Lightning. Un avión que desafió la física y cambió la historia. Flak estallaba a su alrededor como fuegos artificiales mortales, llenando el cielo con nubes negras, fragmentos metálicos y explosiones sibilantes que sacudían el aire con violencia. Las trazadoras se cruzaban como agujas eléctricas, dibujando caminos fugaces y brillantes por donde ningún piloto quisiera volar. Pero el capitán Robin Olds, veterano de 1000 combates, no se inmutó. Con los ojos fijos en su objetivo y una determinación blindada, ya estaba alineando su próximo blanco. Cada segundo contaba, y él lo sabía. En el aire, la duda mata. Scott II, su brillante P-38 Lightning, rugía como una fiera desatada. Los dos motores Allison trabajaban a plena potencia, produciendo un aullido metálico que hacía temblar las entrañas del cielo. Mientras se desplazaba velozmente entre la formación enemiga, los cazas Messerschmitt se desvanecían de su campo visual, uno tras otro, superados por la agilidad y la ferocidad del avión estadounidense. De repente, algo llamó su atención. Movimiento abajo, en la periferia. Un Mustang, girando con furia, trazaba maniobras desesperadas. Dos Bf-109 lo acosaban sin tregua, pegados como mosquitos hambrientos, disparando ráfagas con intención asesina. Sin tiempo para pensar ni calcular, Olds invirtió el avión con una maniobra audaz y se lanzó desde las nubes como una espada cayendo sobre su destino. El cielo lo envolvía con sus ecos ensordecedores, motores aullando, cañones listos, adrenalina pura. Pero justo cuando la acción exigía máxima precisión, los mandos dejaron de responder. El Lightning se había sumido en lo que los ingenieros llamaban compresibilidad, esa trampa aerodinámica que atrapaba a los aviones en picada y transformaba la navegación en caída libre. Olds lo había leído en manuales, pocos vivían para contarlo. La sustentación desaparecía y el control se esfumaba. El avión dejaba de volar y se convertía en un proyectil que se precipitaba a velocidad supersónica. Olds estaba atrapado en esa cárcel de la física. Scott II superaba ya las 500 millas por hora. El dosel crujía por la presión, y la palanca se volvió inútil, tan inerte como su miedo. El suelo se acercaba a una velocidad aterradora, y el paisaje alemán cobraba nitidez demasiado rápido. Los ingenieros habían teorizado que el P-38 podría sobrevivir a esa fuerza destructiva, que su diseño podría resistir lo impensable. Robin Olds estaba a punto de poner a prueba esa esperanza, o de fundirse con la Tierra en una explosión final que marcaría el límite de la ingeniería. En 1933, en una época en que la aviación aún era joven y la innovación se medía en apuestas osadas, un joven ingeniero cruzó las puertas de Lockheed con más convicción que currículum. Recién salido de la Universidad de Michigan, sin fanfarria ni privilegios, Clarence Leonard Kelly Johnson llegó dispuesto a dejar huella. Nadie podía prever que ese granjero de ascendencia sueca se convertiría en una de las figuras más influyentes en el diseño aeronáutico del siglo XX. Aquel primer día dejó claro que no venía a obedecer sin pensar. Al revisar los planos del nuevo modelo Electra, Johnson detectó errores que otros no se atrevían a señalar. Su jefe, Hal Hibbard, sorprendido por la audacia del novato, no reaccionó con enfado, sino con curiosidad y desafío. Le dijo: «Vuelve al túnel de viento de Michigan y arréglalos». Y eso hizo. Johnson rediseñó el sistema de cola, reemplazando la configuración tradicional por una estructura de doble deriva con timones gemelos. Esa solución no solo resolvía el problema,
sino que se transformaría en su firma técnica en futuros modelos. Su éxito fue el inicio de una relación profesional que duraría 35 años y produciría algunas de las aeronaves más avanzadas jamás construidas. Aunque muchos lo recuerdan como un genio solitario, Johnson tenía en Hibbard un aliado crucial. El jefe lo protegía de la política interna, permitiéndole enfocarse en lo que realmente le apasionaba: la ingeniería rigurosa, sin distracciones corporativas. Era un blindaje necesario, porque Johnson tenía poca tolerancia con los analfabetos de la ingeniería, como llamaba a quienes tomaban decisiones técnicas sin entender los principios detrás. Hibbard era el equilibrio perfecto entre estrategia y ciencia, y su apoyo permitió que Johnson brillara. Para 1937, los vientos de conflicto se intensificaban en Europa, y los Estados Unidos sabían que, más temprano que tarde, necesitarían superioridad aérea. El Cuerpo Aéreo del Ejército lanzó una convocatoria urgente. Se requería un nuevo caza bimotor, capaz de operar a gran altitud, superar las velocidades hasta entonces inalcanzables y escoltar bombarderos en misiones de largo alcance. Aunque Lockheed tenía la presión del proyecto Hudson, Kelly Johnson ya pensaba en algo más ambicioso. El proceso fue todo menos convencional. Junto con Hibbard, exploró configuraciones que rompían los moldes vigentes. Finalmente se decidieron por una estructura audaz: 2 largas vigas laterales para alojar los motores y los sistemas de turboalimentación, una góndola central para el piloto, el armamento concentrado en la nariz, evitando así las complicaciones de sincronizar los disparos con las hélices, y una doble cola que ofrecía estabilidad sin precedentes. Cada elemento del diseño del P-38 Lightning respondía a una lógica funcional y aerodinámica. El avión no solo prometía velocidad y maniobrabilidad, ofrecía una solución integral a los desafíos que los cazas contemporáneos no podían superar. Lo que hizo realmente revolucionario al P-38 no fue únicamente su silueta inusual, sino el nivel de detalle en su construcción. Johnson incorporó flaps Fowler, que al extenderse incrementaban la superficie alar durante el despegue y el aterrizaje, permitiendo maniobras más controladas en condiciones difíciles. Exigió remaches enrasados, para reducir la fricción con el aire, y paneles ajustados por milésimas de pulgada que ofrecían una piel externa lisa, sin protuberancias innecesarias. Más aún, el espesor del revestimiento del fuselaje variaba según la necesidad estructural. Las zonas que soportaban más carga eran reforzadas, mientras que las áreas menos críticas se aligeraban para mejorar la eficiencia. Internamente, la estructura se ajustaba en gradientes de precisión quirúrgica, buscando siempre la mínima resistencia posible, y a diferencia de otros aviones que aún usaban tela en sus superficies de control, el P-38 apostaba por componentes metálicos, capaces de responder de forma instantánea y predecible, incluso a altas velocidades. Cada decisión técnica estaba pensada para servir al piloto, al combate y al futuro. La obsesión de Kelly Johnson por el rendimiento no era mera ambición profesional. Era una cruzada técnica que lo impulsaba a refinar cada curva, cada remache, cada milésima de pulgada. Fue esa búsqueda incansable la que lo llevó, casi por accidente, a descubrir uno de los fenómenos más peligrosos y desconocidos de la aeronáutica de entonces: la compresibilidad. El diseño del P-38 Lightning era tan eficiente, tan limpio aerodinámicamente, que podía alcanzar velocidades impensables para otros cazas estadounidenses. Durante picadas prolongadas, con ambos motores a máxima potencia, el avión comenzaba a experimentar un comportamiento caótico y aterrador. A medida que se aproximaba a velocidades cercanas a la del sonido, se generaban ondas de choque sobre las alas que provocaban un súbito aumento de presión. Esta presión no solo deformaba el flujo aerodinámico, empujaba agresivamente la nariz hacia abajo y bloqueaba los controles, haciendo que el avión entrara en un descenso casi vertical, en caída libre, fuera de control. Era una trampa invisible. Los pilotos que lo experimentaban decían que el avión dejaba de sentirse como una máquina voladora y se convertía en una piedra supersónica, arrojada sin posibilidad de reacción. No era un fallo mecánico, sino una limitación de la física que la ingeniería aún no había aprendido a domar. Johnson
con la humildad de un verdadero científico, no ocultó el problema. El diseño inicial era demasiado peligroso de volar. Reconocería tiempo después, con la honestidad que distinguía su liderazgo. En lugar de retractarse o rediseñar desde cero, puso su fe en el talento joven que rodeaba a Lockheed. Fue entonces cuando un joven ingeniero llamado Ward Beman ofreció una solución que cambiaría la historia del Lightning. Aletas de picado instaladas bajo las alas, discretas y precisas. Al desplegarse durante un descenso, estas aletas modificaban el perfil aerodinámico del avión y restauraban la sustentación perdida, contrarrestando el efecto de las ondas de choque. No solo ralentizaban la caída, también alteraban la forma en que el aire fluía sobre las alas, devolviendo al piloto el control del timón. La idea era tan brillante como sencilla. En vez de luchar contra la física, se la redirigía. El impacto fue inmediato. Con esta mejora, el P-38 dejó de ser un proyectil y volvió a ser una aeronave confiable. Muchos pilotos que habrían perecido en picadas descontroladas lograron sobrevivir gracias a este sistema, que eventualmente se incorporó como estándar en el modelo. Decenas, quizá cientos de vidas fueron salvadas. La historia del Lightning dejó de ser únicamente una crónica técnica, para convertirse en un testimonio del poder combinado de la curiosidad, el ingenio y el coraje. A pesar de todas las mejoras y el aumento constante en la potencia de sus motores Allison, que prácticamente duplicaron su rendimiento desde las primeras versiones, el P-38 seguía enfrentando una barrera tecnológica imposible de ignorar: la hélice. Su diseño, por más refinado que fuese, arrastraba una limitación aerodinámica estructural. A medida que la potencia crecía, la hélice se convertía en un cuello de botella. El avión solo logró aumentar su velocidad máxima en unas escasas 17 millas por hora. Un margen decepcionante considerando el impulso de los motores. Johnson lo comprendió y escribió una frase que hoy se considera profética: si queríamos más prestaciones, había que eliminar la hélice. Era 1940, y aquella afirmación marcaría el comienzo de una nueva era. No sería hasta años después que ese pensamiento se materializaría en el P-80 Shooting Star, el primer caza a reacción de alto rendimiento de Estados Unidos. Pero la semilla se había plantado con el Lightning, que además de ser pionero en concepto, fue la chispa inicial de la revolución a jet. El desarrollo del P-38 fue tan vital como secreto. Desde su concepción, se entendía que no podía seguir el modelo tradicional de fabricación y desarrollo. No había tiempo para protocolos, ni margen para errores burocráticos. En ese contexto, Johnson dio forma a una filosofía que superaría su propio legado técnico: la creación del Skunk Works. En esencia, se trataba de un laboratorio de innovación rápida, radical, eficiente. Cuando el gobierno dio luz verde al proyecto, solo concedió 180 días hasta el primer vuelo. Johnson entendió que eso requería un nuevo enfoque. Así nacieron los 14 puntos, una lista de principios que dinamitaron los modelos corporativos y establecieron una nueva forma de crear. Entre ellos se destacaban: autoridad central en un líder técnico fuerte, equipo pequeño con los mejores, comunicación directa y sin interferencias, y responsabilidad completa del grupo sobre sus resultados. El concepto no solo funcionó, revolucionó el desarrollo aeronáutico durante décadas. De ese entorno saldrían joyas como el U-2, el Senior 71 Blackbird y el F-117 Nighthawk, todos herederos espirituales del Lightning. Pero más allá de los papeles y los planos, Johnson imponía un principio que jamás abandonó: volar lo que se diseñaba. Quien creaba un avión debía entender la experiencia del piloto. Con esa lógica, se aseguraba que ningún detalle técnico quedara sin su debida razón humana. Otro detalle notable del P-38 fue el uso de hélices contrarrotativas. En cazas monomotor, la fuerza del motor generaba un torque que afectaba la maniobrabilidad del avión, especialmente durante despegues, giros cerrados o cambios bruscos de dirección. El Lightning resolvía ese problema al incorporar dos motores cuyos ejes giraban en dirección opuesta, cancelando ese efecto y otorgando una estabilidad excepcional. Esto lo convertía en una plataforma de disparo precisa, confiable y letal.
Era perfecto para proteger escuadrones de bombarderos, y eso lo sabía bien Joe Moser. Durante una misión angustiosa en mayo de 1944, Moser se encontró solo sobre Dinamarca. Había perdido contacto con su escuadrón tras atravesar una nube de fuego antiaéreo intenso. Volar solo, en cielo enemigo, era prácticamente una sentencia de muerte. Fue entonces cuando divisó un B-17 averiado, luchando por mantenerse en el aire con 2 motores apagados. A pesar de que la radio del bombardero no funcionaba, Moser decidió escoltarlo. Voló en patrones de 8, una maniobra que le permitía permanecer cerca sin superar la velocidad del aparato dañado, y al mismo tiempo estar alerta ante posibles cazas alemanes. Su sola presencia fue suficiente para disuadir a los cazas enemigos que sobrevolaban la zona. El relámpago de su P-38 funcionaba como aviso. Si atacaban al B-17, tendrían que pasar primero por él. A medida que cruzaban el Canal de la Mancha, el bombardero empezó a perder altitud a un ritmo alarmante. En un último esfuerzo, la tripulación comenzó a deshacerse de todo lo que no era esencial. Munición, armamento, incluso pertenencias personales. Cada libra contaba. Mientras tanto, Moser enfrentaba su propio dilema. El patrón de vuelo en 8 consumía más combustible que un trayecto normal, y él sabía que estaba muy cerca de vaciar sus tanques. Aún así, no se apartó. No podía abandonar a ese grupo de hombres que dependía de su escolta silenciosa. Ambos aviones, milagrosamente, lograron cruzar el canal. El B-17 consiguió aterrizar en su base, mientras Moser, prácticamente volando con vapor, logró tocar pista en Wormwell. Ese día, el P-38 no solo repelió a los cazas alemanes, también demostró ser una máquina con alma, capaz de sostener al piloto en el límite de sus fuerzas y llevarlo a casa cuando todo parecía perdido. El 23 de agosto de 1944, en una misión de escolta sobre Wismar, el capitán Robin Olds lideró su escuadrón de P-38 contra una formación de entre 40 y 50 Bf-109 alemanes. Ascendieron detrás del enemigo, que no los había detectado, y lanzaron un ataque sorpresa. En el frenesí del combate, Olds olvidó cambiar de tanque de combustible y ambos motores se apagaron en pleno ataque. Sin perder la calma, planeó en modo sin motor. Y logró derribar su primer blanco antes de reiniciar los motores y escapar en picada. Reincorporado al combate, vio a un P-51 Mustang acosado por 2 cazas enemigos. Al lanzarse en picada para ayudar, superó las 500 mPFI y cayó en compresibilidad. Un fenómeno en que el aire sobre las superficies de control se vuelve supersónico. Las bloquea y lanza al avión en picada fuera de control. La ventana izquierda de la cabina explotó por la presión. Disparos desde tierra llenaban el aire. Al borde del desmayo, el Lightning de Olds atravesó aire más denso. El P-38 respondió. Logró recuperar el control justo sobre un campo de trigo cerca de Rostock. Milagrosamente, Olds logró retomar el mando, giró en un Immelmann y derribó otro Bf-109, viendo al piloto eyectarse en pleno vuelo. Ese día, Robin Olds se convirtió en el primer as del grupo de caza 479, sobreviviendo a una falla mecánica crítica, a la compresibilidad y al fuego enemigo. Pocos podrían decir que vencieron a la física en pleno combate. Al finalizar la guerra, los P-38 habían derribado más de 1.8 aviones japoneses, y más de 100 de sus pilotos alcanzaron estatus de as con 5 o más victorias confirmadas. La misión más icónica ocurrió el 18 de abril de 1943, cuando escuadrones de P-38 interceptaron y abatieron el avión del almirante Isoroku Yamamoto, el arquitecto del ataque a Pearl Harbor, infligiendo un golpe psicológico decisivo al imperio japonés. En Europa, el Lightning voló más de 130 misiones, con apenas un 1,3% de pérdidas, muchas de ellas cuando los cielos aún eran controlados por la Luftwaffe. Durante ese periodo, el P-38 sirvió como escolta principal para bombarderos estadounidenses hasta la llegada del P-51 Mustang Canto. Su versatilidad fue clave. Hubo versiones de reconocimiento fotográfico, de caza nocturna con radar especial, variantes para guiado de bombarderos e incluso aparatos dedicados al ataque terrestre con cohetes y bombas.
Mientras otros cazas estaban diseñados para una sola tarea, el P-38 lo hacía todo. También era increíblemente resistente. El piloto P.J. Dahl lo demostró en múltiples ocasiones. En noviembre de 1943, durante una misión sobre Lae, Nueva Guinea, olvidó cambiar a los tanques internos tras soltar los externos, apagando ambos motores en pleno vuelo. Los reinició con rapidez, pero había perdido contacto con su escuadrón. Entonces vio un Zero japonés acercándose velozmente. Aceleró el motor derecho para absorber los disparos, protegiendo su propia cabina. A pesar del daño y de perder el refrigerante, logró escapar y aterrizar con un solo motor. El 29 de febrero de 1944, Dahl enfrentó otra situación crítica al aterrizar en medio de mal clima en Cabo Gloucester. Cuando tocó pista, un B-24 despegaba en sentido contrario. Con la pista mojada e inutilizados los frenos, aceleró el motor izquierdo para evitar la colisión, pasando bajo el avión por apenas 2 pulgadas. Su Lightning giró descontroladamente y terminó en una zanja llena de agua. Dahl salió ileso. En las situaciones más extremas, el P-38 protegía a sus pilotos con una fiabilidad asombrosa. Mayo de 1944 fue un mes de ofensiva aérea intensa en Europa, con el día D acercándose. El 19 de mayo, casi 500 B-17 atacaron Berlín, derribando 71 aviones alemanes sobre Alemania y el Báltico. 2 días después, comenzó la operación Chattanooga-Choo-Choo, centrada en atacar las líneas férreas alemanas. Se destruyeron 91 locomotoras, aunque con la pérdida de 27 cazas aliados, incluidos P-38, P-47 y P-51. El 28 de mayo, la campaña aérea alcanzó proporciones inéditas. 1.34 bombarderos atacaron refinerías y líneas férreas, escoltados por 1.224 cazas. En ese esfuerzo colosal, los P-38 desempeñaron un papel vital. Aunque el P-38 fue eventualmente superado por el P-51 Mustang en Europa, su contribución fue inmensa. Se construyeron más de 10 unidades, y el avión sirvió en todos los frentes. Su diseño, radical y visionario, influenció generaciones de aeronaves posteriores. Más allá del fuselaje, el verdadero legado del Lightning yace en su creador. Kelly Johnson no solo diseñó aviones, forjó principios. Con su filosofía de ingeniería ágil, sin burocracia y basada en excelencia técnica, fundó lo que hoy conocemos como Skunk Works, el núcleo creativo detrás de aviones como el U-2, el Sea 71 Blackbird y el F-117. Cuando se retiró en 1975, había liderado el desarrollo de 16 modelos principales. Su lema personal era claro: sé rápido, sé silencioso y llega a tiempo. Y ninguna máquina encarnó mejor esa filosofía que el P-38 Lightning. Desde los cielos nubosos de Europa hasta los atolones del Pacífico, el relámpago de Johnson cruzó el aire con una mezcla inigualable de velocidad, potencia, estabilidad y belleza. Protegió a los vulnerables, castigó al enemigo y desafió las leyes de la física más de una vez. ¿Qué opinas del legado del P-38 Lightning? ¿Crees que Kelly Johnson fue el mejor diseñador aeronáutico de su era? ¿Qué hazaña te sorprendió más? ¿La valentía de Olds, la tenacidad de Moser o las maniobras milagrosas de Dahl? Dale like si te gustó esta historia. Suscríbete al canal para más relatos épicos de la aviación. Y quédate hasta el final en cada video, porque la historia se vive mejor desde las alturas.